Les cuento que primero tengo que pedir disculpas porque se nos había ocurrido eléctrico, o sea que ya habitó la cara para nosotros que se vaya, pero que pasa uno los pierde cuando están estas quehaceres académicos y queda uno mal en el momento. Retomando, pues, he hablado sobre unas bibliografías de determinados jurisconsultos, de nombrada 4, que será bueno que los anoten, pueden entrar en internet, pueden buscar la información. Les hablé también de cómo hacer la evaluación, que cada actividad vale un 25%. Les indiqué las fechas exactas y le hablaba que la primera actividad debe tener un mínimo de 10 cuartillas y máximo 15. Debe ser entregado, todos los trabajos que se van enviando desde la primera actividad debe ser entregado el mismo día que se va a llevar a cabo la segunda actividad en un horario de las 6 de la tarde, o sea, 18 horas. Me explico exactamente cómo debe ser. Si la primera actividad la tenemos hoy 12 y la segunda la vamos a tener el día 19, pues más tarde, como tarde, el día 19, deben de entregar la actividad de la primera, porque inició la segunda. El día 26 de abril tenemos la tercera actividad, entonces el día 26, máximo a las 6 de la tarde, deben entregar la segunda actividad del trabajo. Yo le voy a ir explicando cuánto hace cada actividad. Quiero ser muy claro en decirles algo. Señoras y señores, estamos estudiando ya a nivel de doctorado. Aquí no estamos en pregrado, no estamos haciendo especialización, ni posgrado, ni más, estamos haciendo un doctorado. El doctorado es la cúpula, el máximo arriba. Tenemos que aprender a presentar los trabajos de doctorado para que no vayan a haber malos entendidos y me vayan a pretender culpar a mí por la forma como yo voy a evaluar y la forma como yo les voy a posteriormente a corregir sus trabajos cuando los manden a la plataforma, cuando lo envían a la plataforma. ¿Por qué? Porque el temario está allí de lo que va a fundamentarse en cada actividad. Lo que yo exijo es que yo no voy a dar una clase aquí y ponerme a leer uno letra por letra, no. Yo voy siempre a ser muy andragoso, explico a grueso modo, ustedes captan y ustedes profundizan. ¿Cuál es el temario del doctorado? Ustedes deben de aprender a captar, obtener la información, bajarla, introducirla en el CPU de ustedes y comenzar a evolucionar ese cerebro, comenzar a funcionar. ¿Funcionar cómo? Es buscar la posibilidad, que la tenemos que hacer doctores, es de que ustedes leen el texto de Pedro y leen el texto de María y leen el texto de Juan, y entonces ustedes presentan, visto el trabajo, visto el texto de Pedro, de María y Juan, dicen los conceptos estos y esto y esto, y mi opinión es esta, de buscar información, entrelazar información, poder completar determinados conceptos y dar las opiniones jurídicas que van a hacer valer en un futuro. Y que mañana, pasó mañana, van a decir, bueno, López dice esto, dijo una vez por allá en el año 2021, dijo algo. A lo mejor en el momento que lo hizo ahorita, pues no vale. Digo, de repente María dijo esto, tampoco vale esto, pero resulta que después vale. No me entiendo. Eso lo dijo una vez una señora para el Ecuador que estaba haciendo un doctorado, dijo esto, y dejó escrito en tal, y posteriormente sacó un libro, y ese libro va a ser igual que el de Chovender, el de Carneluti, esos libros que se han hecho por hace muchísimos años, que se siguen manteniendo para manejarlos en la creación de esos códigos civiles y los códigos penales que están allí, como suele suceder con muchos jurisconsultos, algunos vivos, otros que ya han fallecido, pero han dejado allí doctrinas, han dejado enseñanzas bíblicas que hoy en día son analizados, estudiados, profundizados y llevados a la actualidad. Si bien es cierto que el mundo ha avanzado y las tecnologías cada día son superiores a los tiempos, también es cierto que eso quedó allí y que complementándolo con determinados conocimientos que pueda tener cada uno actualmente, va adquiriendo a través de los estudios que vamos haciendo, pues podemos ir diseñando también determinados conceptos, sin olvidar aquellos jurisconsultos que fueron los que dieron inicio pues, de la situación. Ejemplo de ellos tenemos que uno de los tratados viejos del mundo es el de Mesopotamia por UMMA. UMMA. Ese tratado se hizo por allá en el año 3100 a.C. y quiere regular la frontera entre los dos países.
Si bien es cierto que en aquella oportunidad no existían los normativos jurídicos, como hoy en día, pero ya la gente hacía por costumbre, por respeto, convenimientos, tratados entre ellos de fiel respeto, como era el respeto de las fronteras, y que hoy llamamos nosotros en la era moderna los derechos de soberanía, los derechos fronterizos, todas esas cosas. Que independientemente que queremos perfeccionarlo, pero resulta que siempre como que estamos en contra de las cosas de frontera, y entonces muchas veces hay desagravios y lesiones de derechos humanos, en la forma como se hace, en la forma como se interpretan, en la forma como algunas personas creen tener el cumplimiento de la obediencia debida, que ya tampoco existe en el contexto jurídico legal, porque la obediencia debida es una cosa y hacer los barbarios basando en una orden que emanada por un superior genera son violaciones de derechos humanos. Entonces vayamos ahí poco a poco analizando y vayamos ahí completando las cosas. Hago esta fase introductoria para que cuando ustedes, por favor, vayan a contestar el cuestionario o sobre lo que tienen, lo que va a ser la primera actividad, no me vayan a sacar todo lo que dice el libro, y entonces yo cuando comienzo a hacer la respectiva evaluación, acomodo aquí, como está hoy en día el sistema, coloco control y meto la letrica donde tiene que ir, y entonces la letrica me va a decir, sale todo el plagio. Entonces, de 10 páginas que van a mandar, o 12 páginas, resulta que 9:30 o 11:30 o las mismas 12 son el traslado de un libro, como ha pasado muchas veces que inclusive la palabra supa pasa a la página siguiente, entonces, que ni siquiera lo explican eso. Entonces vamos a analizar, vamos a sintetizar lo que es el estudio, la investigación, porque mi deseo es que ustedes puedan entender, y creo que lo están entendiendo, que es un estudio de doctorado. Aquí no estamos estudiando pregrado, porque estar haciendo corte-pegue, allí, para acá, vamos a poner interés en la cosa. Yo soy muy acucioso en analizarlo, en estudiarlo, y también soy un poquito medio dado para las notas, ¿no? No soy tampoco que van a tomar temor de que yo voy a hacer el time perjudicada, que no es mi intención en ningún momento para ello, pero sí hay que exigir, porque mañana, pasado mañana, cuando ustedes ya estén haciendo soluciones como doctores, entonces ustedes pueden decir, mire, fulano de tal, concha, tremendos doctores, pues van a decir, bueno, que el señor que me dio, ya lo va a contestar al amigo Daniel, que me habla sobre normas APA, poco a poco. Entonces, que sea trabajo preciso y conciso. La norma APA que está establecida allí, que tiene sus letras, sus márgenes, su forma de colocar las hojas, todo un trabajo, debe tener su encabezamiento, debe tener su normativa de que lo presenta, de que la cátedra, de que el temario, nombre del doctor, tutor de la cátedra, y fundamental con sus títulos, sus subtítulos, y ojo, muy importante, hacer la cita a pie de página y las bibliografías. Los doctores tienen que llevar bibliografía de todo lo que hacen. Es un trabajo de doctor. Los doctores que tienen que hacer ustedes manejar la cita bibliográfica. Les digo porque es que cuando uno coloca las citas bibliográficas, es muy fácil para el docente colocar determinados números, determinadas teclas allí sobre la cita bibliográfica y automáticamente ya le lanza a uno los colores azules donde no sabe qué es lo que hay en playa. Entonces, vamos a estar pendientes de eso. El derecho, las teorías del derecho internacional. No sé si ustedes recordarán por allá aquello que decía un piano, que el derecho es darle a cada quien lo que le corresponde. Y otros jurisconsultos han dicho que el derecho es un conjunto de normas que regulan el comportamiento del hombre dentro de la sociedad. Y cuando hablo de hombre, hablo como ser humano, de la especie humana, se enlaza allí hombre y mujer. No voy a caer en aquello que mujeres, hombres, abogadas, abogados, ingenieros, como ser humano que somos, entonces vamos a manejar hoy en día las teorías del derecho internacional. La teoría del derecho internacional y la teoría general del derecho es la ciencia jurídica que estudia los elementos del derecho u ordenamiento jurídico existente en toda organización social y lo fundamenta científica y filosóficamente y que lo ha permitido evolucionar hasta nuestros días. ¿Qué quiere decir eso? Son términos científicos y filosóficos. Por eso
en el programa de ustedes que se va a estudiar, hablamos primero el objetivo de la teoría general del derecho, conceptos de la teoría general del derecho internacional, teorías generales del derecho, filosofía del derecho y breve explicación sobre la teoría pura del derecho de Kelsen y el derecho formalmente válido, el derecho justo y la eficacia del derecho. Esos son los 4 temas que vamos a tener que tratar. Entonces yo he hecho un pequeño desglose de lo que es la teoría del derecho internacional. Cuando vaya a concluir la clase, le voy a dejar los 4 temas sobre los que ustedes van a profundizar, de donde ustedes van a sacar el esquema de 10 a 15 cuartillas, leyendo los libros que les he indicado, y como ustedes podrán ver, ya comencé hablando de Kelsen. Entonces, la teoría del derecho tiene como objetivo fundamental el análisis y la determinación de los elementos básicos que conforman el derecho, entendiendo este como un ordenamiento jurídico unitario. Esto es un conjunto de normas que conforman un solo derecho, un solo ordenamiento jurídico en una sociedad o en una sociedad determinadas. Si lo analizamos aquí, hacemos un derecho comparado, que es un acuerdo frenado, que es el conjunto de normas que regulan el hombre, el comportamiento de la sociedad, pues el derecho internacional también es un conjunto de derechos y ordenamientos jurídicos en una sociedad o en unas sociedades determinadas. ¿Por qué? Ya no hablamos de la sociedad, sino de sociedades, porque es lo que englosa el derecho internacional que tiene que ver Venezuela, por ejemplo, con Ecuador con Perú, Perú con Bolivia, y así sucesivamente. Son las sociedades, los estados que van guardando relación. Por eso ese derecho internacional privado es el que da el nacimiento posterior al derecho internacional público y al derecho internacional privado, que son los que guardan relación entre los estados, clasifican estados y ciudadanos. Y no son más nada sino tratados y convenimientos de partes que se hacen a instancias que allí tratamos sobre las extradiciones, tratamos sobre los derechos humanos, tratamos sobre las ayudas humanitarias, otras cuestiones que están fundamentadas a través de una cantidad de organizaciones mundiales que han sido creadas para prestar ese servicio a la colectividad. Que en algunas partes de repente uno ve que se convierten como asociaciones únicamente de amigos para estar allí haciendo determinadas reuniones y no conllevan a nada, pero bueno, existen allí. Y yo creo que con la presencia de las personas, que las sociedades que reclamen que sean fundamentales en el cumplimiento de sus derechos, las cosas tienen que dar. Porque cada vez que alguien exige, y exige fundamentado en principios jurídicos, hace valer sus derechos. Y por eso es el deber ser que tenemos que estudiar y tenemos que analizar todo bien y utilizar el conocimiento para mañana, no solo mañana, poder hacer la representación adecuada de un cliente, de un inscrito a través de un inscrito de un cliente o de una asociación, o inclusive del mismo nuestro país, que mañana o mañana tengamos que ir a exponer o hacer algunas conferencias y entonces podamos tener fundamentos propios y también fundamentos extraídos de otras doctrinas que nos permite hacer buenos desgloses del derecho a la palabra en determinado momento. Hablaríamos de qué es la filosofía del derecho. La filosofía del derecho, pues no es más sino una rama de la filosofía, porque la filosofía entiende, se encierra, es muy profunda la parte filosófica, pero en la filosofía a su vez tiene una rama, que es la rama del derecho, que tiene como objeto el estudio del ser del derecho con respecto al espíritu del hombre y en determinado momento al tiempo y lugar. Recuerda aquella célebre palabra modo, tiempo y lugar. Entonces la filosofía del derecho estudia la parte espiritual del hombre y en determinado momento el tiempo y el lugar. La filosofía del derecho abarca la visión total del fenómeno jurídico que busca de las condiciones morales, lógicas e históricas que hacen posible el derecho, la aplicación de la norma. En este sentido, la filosofía tiene como objeto una visión global del fenómeno jurídico, tomando en cuenta sus dimensiones humanas, sociales, morales, históricas y su relación con la ética y la filosofía moral. Por eso es muy importante cuando nosotros como abogados tenemos que seguirnos a la parte ética, a la moral. Y pareciera que esto como que haya sido desvirtuando la parte ética y moral del profesional.
Eso encierra, es la parte filosófica del derecho. Cuando nosotros aplicamos la parte filosófica del derecho, no es más sino la actuación espiritual interna de nosotros que ponemos de manifiesto para demostrar la ética y la moralidad que nosotros tenemos en cumplir a los clientes en determinados momentos que busquen nuestros servicios, que el deber ser, como debe ser y por qué debe ser y por qué cobramos. Entonces la parte ética forma parte de la parte filosófica de la evaluación. Como todo, la filosofía también se divide en dos funciones principales. Está la función crítica, superando el uso de los conceptos y métodos del derecho. Y función orientadora, mostrando lo que no debe ser y cómo se debe construir los saberes jurídicos. La función orientadora radica en orientar a la persona en qué se debe ser y qué no se debe ser. Recuerden ustedes que él se decía por allí que siempre está de manifiesto que decimos siempre es el deber ser. Y entonces siempre manejamos el deber ser y vuelta con el famoso deber ser. Pero el deber ser no es como nosotros lo interpretamos. El deber ser está allí, pero una cosa es el deber ser y otra cosa es el ser. Porque no es igual el que hace un homicidio de ser su voluntad de hacerlo y el que tiene el deber ser de hacerlo. Como medio confusa la cuestión, ¿no? Entonces, el deber ser es una cosa que siempre tú dices, el deber ser, el deber ser. El deber ser es lo que nos puede demostrar en cualquier momento la norma jurídica. Y el deber y el ser es lo que hacemos nosotros a través de nuestra voluntad. El homicidio radica en el ser. El ser humano que lo hace por su voluntad, donde cae el dolor, donde cae el culpa, todos los elementos que en una oportunidad el escribió Chovenda, Reyes Echandía. Y Reyes Echandía decía muy claro en su libro de Derecho Penal que los elementos fundamentales para una persona demostrar la culpabilidad debería haber incurrido en doble de culpa. Y entonces ese es el deber, ese es el ser. Y el deber ser aquel que comete el homicidio, pero que la norma le permite hacer un homicidio. Como por ejemplo, el que ejecuta a una persona que está siendo, que fue condenada a la pena de muerte. La persona es condenada a la pena de muerte, pero esa persona no muere a su propia voluntad. Muere porque alguien maneja algo que le va a quitar la vida. Ejemplo, si es con inyección letal, pues tiene que aplicar la inyección. Y si debe de cámara de gas, pues debe abrir la cámara de gas. Y si como en algunos países del lejano oriente, a la horca, pues tiene que ser alguien que produzca la horca, el ahorcamiento de la persona. Entonces, todas esas cuestiones pues son el deber ser, porque se hace el homicidio, pero es permitido a través de una norma que regula para que esos hechos puedan suceder y que están fundamentados en la famosa pena de muerte que tienen determinados países para ejecutar. Entonces, eso es lo que tenemos poco a poco que ir entendiendo e ir analizando. Porque, vuelvo y repito lo que inicialmente, el doctorado nos da las herramientas de utilizar diferente. Cuando comenzamos a leer libros, a leer doctrinas, a leer jurisprudencia, a comenzar a analizar y a también interpretar aquellos conceptos que están allí y manejar nuestros conceptos de acuerdo a la evolución que hemos tenido utilizando la famosa ética y moral, decimos, no, un momentito, yo creo que esto es así y esto es así, yo me fundamento por esto, por esto. Y cuando ustedes van a hacer una defensa, ustedes pueden decir, un momentito, aquí estamos en presencia del deber ser, no del deber ser, es del ser, no el deber ser. ¿Por qué? Por esto y por esto. Entonces, fíjate que si ya nos podemos analizar, ya comenzamos como a hacer una limpieza del deber ser. Una cosa es ser y otra cosa es deber ser.
Son cuestiones que muy sencillas, pero que nos van ayudando a ir mejorando un poco más el conocimiento y poder profundizar en la parte de investigación. Y eso es muy importante. Leer y leer y leer. Leía yo, como se trata de derecho internacional, hay una persona, un célebre escritor alemán, de apellido Rossi. Rossi tiene la teoría del poder. Y esa teoría del poder, pocas personas que, diría que la gran mayoría que ejercen el derecho penal, inclusive algunos lo desconocen. Y esa es la teoría que se utiliza y se ha utilizado en determinados juicios que se le han interpuesto a jefes de Estado por la violación de los derechos humanos. Porque es la teoría del poder, es creer que la gente tiene el poder para violentar las normas, perjudicar a la gente, violentar sus derechos, violentar normas constitucionales. Y entonces es bueno leer esas teorías. En este caso, Rossi, insigne profesor y doctor alemán, tiene esa teoría. Me gustaría que de repente usted leyesen esas teorías de Rossi y entonces pudieran conjugar más el derecho internacional por la cantidad de libros que me parece por ahí. Bueno, sigamos con la asignatura. Cuando hablábamos inicialmente de las teorías, funciones críticas y funciones orientadoras, llegamos a que de igual manera la filosofía del derecho estudia tres temas que son fundamentales y que abarcan fines formales del derecho, la posición del derecho en el ámbito de los valores culturales y la influencia del derecho sobre la conducta de los seres humanos, de los ciudadanos. La conducta de los ciudadanos. ¿Por qué? Cuando decía humano es porque independientemente, me gusta leer un poquito, los de cuyos también dejan derechos y dejan obligaciones, pero es un tema de parte sucesoral que ya ustedes tuvieron que estudiar ya terminamos. Entonces, bueno, repito, la filosofía del derecho estudia tres temas que son fundamentales. ¿Cómo son los fines formales del derecho? Las normas que están establecidas, los articulados, los textos jurídicos de cada nación, son los fines formales del derecho. La posición del derecho en el ámbito de los valores culturales, de acuerdo al avance tecnológico. Los valores culturales, todo tiene que ir avanzando y tiene que tener un matiz de opinión cada día más preciso y más conciso. Y por eso hoy vemos, en este caso de la pandemia, el COVID, vemos que estamos ahorita intercambiando clases, pensamientos, ideologías a través de las redes, que nos permite el avance, que antiguamente pues no existía. Y cada día todavía vamos avanzando, estos son valores culturales y que nos permite llevar el derecho sobre la conducta de los ciudadanos. Cada ciudadano va adquiriendo conocimiento y vamos modificando el comportamiento de conducta de los ciudadanos. Porque cuando yo siempre he dicho una cosa, cuando nacimos, pues nacimos descalzos. Algunas que oportunidad usábamos unas aparatos, unas cotizas, no sé qué nombre tenía, o cocuizas. Después ya comenzamos a usar zapatos de cuero, ya usamos zapatos de marca, ya las señoras ya se pintan el cabello, ya se hacen peinado, ya nosotros nos afectamos, ¿no? Entonces va habiendo una evolución de conducta, de comportamiento del ser humano y que eso se va perfeccionando a través de la parte filosófica del estudio y que se divide en tres formas, que son el derecho, fines formales del derecho, porque está creado el derecho, la posición del derecho en los ámbitos de valores y cultura, que el valor cultural debe estar siempre por encima de todo, porque se forma raíz a la esencia nuestra, y la influencia del derecho sobre la conducta de los seres. Entonces allí lo tenemos. Escuelas del pensamiento, y no puede faltar la sociología del derecho. En la escuela del pensamiento tenemos que la sociología del derecho, también llamada sociología jurídica, es aquella disciplina que estudia los problemas, las aplicaciones y todo aquello concerniente a las relaciones entre el derecho, la sociedad. La diferencia de la teoría del derecho y la filosofía política, el principal prohíbe objeto de estudio de la sociedad jurídica es el derecho, de la eficacia del mismo. Me explico, porque es un poco medio confuso. La sociología
es aquella disciplina que estudia la problemática, las aplicaciones y todo lo concerniente a las relaciones entre el derecho y la sociedad. Por eso se llama sociología, porque es la sociedad como tal. ¿Y quién integra la sociedad? Pues la sociedad está conformada por los ciudadanos que habitan en su determinado país o buena parte del territorio nacional y de los otros territorios extranjeros. Entonces, esa es la sociedad como tal. Entonces, eso es lo que viene siendo la sociología del derecho. Entonces, la sociología del derecho estudia eso y la filosofía política estudia el problema objeto del estudio que pueda darse a través de la sociedad. Entonces, aplicaríamos la filosofía justamente con la sociedad en aras de buscar siempre el perfeccionamiento y el beneficio de los seres humanos que habiten dentro de aquel territorio o territorios que tengan determinados convenios internacionales, ya sea a través del derecho internacional público o a través del derecho internacional privado. Existe una teoría que es la teoría analítica del derecho. El derecho es un lenguaje que nos sirve para conocer la realidad jurídica, consideración misma de una parte de la realidad universal física. Todo objeto real sí puede medirse en dimensiones matemáticas, volumen, peso, densidad, etc. Por tanto, el derecho al hablar de la realidad social se vuelve un metalenguaje, que a su vez es lenguaje objeto de la ciencia del derecho. Cualquier orden jurídico coherente, un esquema de interpretación de la realidad que dice el derecho y es prescrito porque señala que debe hacerlo. Entonces, la teoría analítica del derecho es lo que el mismo derecho nos va a regular. Nos regula el comportamiento, nos regula la actitud que tenemos que manejar y nos permite velar por un derecho y exigir nuestros derechos que terminan donde comienza el derecho de un tercero. Yo tengo un derecho en una sociedad, tengo un derecho donde yo convivo, pero tengo que ser respetuoso a los derechos de los demás. ¿Por qué? Porque me obliga la teoría del derecho analítica, me obliga que debo ser analítico en el fiel cumplimiento de las normas establecidas. Un ejemplo rápido y muy sencillo. Voy conduciendo un coche, la luz roja se encendió, automáticamente debo aplicar las normativas del derecho, debo frenar, porque debo respetar que va a pasar ahora el que tiene la luz verde. Y el que tiene la luz verde, cuando indica la luz amarilla, prevención, la luz roja, debe pararse para que yo pueda entonces seguir conduciendo el coche. Entonces, esa es la parte que encierra la parte de la sociología del derecho, con la filosofía del derecho y con la parte analítica del derecho. La parte analítica del comportamiento, la parte filosófica, que es la forma de interpretar, y la parte sociología, que es vivir en sociedad. Así es sencillo. Kelsen nos decía lo siguiente, Hans Kelsen nos decía, más allá de su teoría para el derecho, el modo de concebir los elementos medulares del sistema jurídico de la organización de Estado, si bien la teoría pura del derecho fue producción científica más notable, Kelsen fue un autor que durante casi 7 décadas se ocupó también de otros ámbitos distintos a la filosofía y a la teoría del derecho, tales como era el derecho público, sobre todo lo que guarda la relación con el derecho internacional público, la teoría política del diseño, la teoría de la revisión jurídica y judicial constitucional que ejerció como magistrados de los tribunales cuando cumplió su función. Que se nos hablaba del derecho constitucional, y el derecho constitucional es una cantidad de normas, por eso es la primera que está en la pirámide, y al lado están los tratados internacionales, por eso hay algunos que son supraconstitucionales. Entonces, que se nos hablaba de la teoría del derecho constitucional. Yo voy a ir un poquito más allí de lo que estamos hablando y les voy a hablar de los derechos procesales. Y recuerde usted que el derecho procesal se divide en derecho procesal civil, derecho procesal penal, derecho procesal administrativo, derecho procesal laboral y derecho procesal constitucional. El derecho procesal constitucional está por encima de los demás tratados
y los demás derechos procesales, porque ese es el que va regulando que todo se complemente de acuerdo a las normas de garantías procesales que debe tener toda persona de acuerdo a los derechos que le otorgue y que le permita la Carta Magna de cada nación. Los derechos procesales penales son los que nos enseñan cómo se debe llevar a cabo un proceso, y que muchas veces es violatorio porque resulta que los que desconocen, muchas veces los abogados que representan a la víctima o al imputado, desconocen que son dos polos: derecho procesal constitucional, derecho procesal penal. Y en medio de esos dos está la figura emblemática de la representación fiscal, que es la que es el derecho de acusar, que por lo regular es muy difícil va a tratar de velar por los derechos del imputado, que siempre tratan de velar por el derecho de la víctima. Entonces, el derecho constitucional está aquí para garantizar ese proceso y que el fiscal no se vaya a transgredir las normas, y el defensor está allí con el derecho procesal pendiente para que este señor fiscal no me violente las normas constitucionales, y esas normas constitucionales son garantes de los tratados internacionales, ya sean públicos o privados, y nos vela por el derecho internacional del cual se trata la cátedra de hoy. Entonces, fíjate que vamos haciendo una cantidad de gama de complementos y vemos que casi es el derecho internacional, como teoría del derecho internacional, únicamente que estamos hablando de esta materia, es un repaso de lo que hemos empleado, lo que hemos visto en especialización y lo que hemos visto en maestría. Entonces, ¿por qué yo he dicho y he recomendado unos libros? Porque tenemos que leer esos libros para ir intercambiando ideas y dando opiniones, y no unos vulgares, y me perdona la palabra, de corte y pegue allí, que yo pues no tengo ningún complemento. Entonces los invito, por favor, que tienen que analizar como debe ser. Fíjate lo que hablaba del derecho, del deber ser y ser. Y vuelvo a repetir, el deber ser es lo que te permite la norma, y ser es lo que tú haces por tu conducta. Entonces le puse el ejemplo del homicidio. El homicidio, por ser yo como ser humano, lo hago por mi conducta, mi comportamiento, y cometo un homicidio. Y el deber ser de aquel que ejecuta a alguien que está condenado a pena de muerte, lo hace porque la norma le permite que debe apretar la tecla, o debe subir el botón, o debe buscar la inyección, y comete un homicidio, que está quitando la llave. Pero la norma permite el deber ser de que debe ser ejecución, porque eso es su función, y el Estado como tal tiene la pena de muerte, que está inclusive estipulada dentro de las normas constitucionales de determinados países, y entonces la persona puede no cometer ningún homicidio. No es asesino, no es un asesinato, simplemente está cumpliendo una norma constitucional que, investido por el Estado que le da esa potestad, pues él aprieta la tecla y mata a cualquiera cuando le corresponde matarlo, y que sea condenado a pena de muerte, y que haya tenido un proceso justo y que eso le permita cumplir. Yo pues debo repetir los temas de esta cátedra primera unidad que ustedes van a analizar. Son concepto general de la teoría del derecho internacional. Repito, concepto general de la teoría del derecho internacional. La diferencia del estudio de la teoría general del derecho y la filosofía del derecho, que ya les expliqué más o menos qué es la teoría general del derecho y la filosofía del derecho. Ustedes van a profundizar más, van a captar lo que yo no les expliqué a grosso modo, y ustedes van a ver los libros y van a sacar sus propias conclusiones, analizando por supuesto lo que lean, más su propia interpretación. Yo no me molesto que alguno de mis alumnos me diga: mire, doctor Omar, allí que se dijo esto, Bogio dijo esto, Pedro Pérez dijo esto, pero yo, María o Pedro o Pablo, estoy en criterio que yo creo que en la era actual lo que dijo Bogio que genera cierta divergencia porque el mundo ha evolucionado y ahorita pasa esto y esto, y bueno, yo acepto todo eso porque esa es la función de ustedes como estudiantes de doctorado, ir profundizando en el conocimiento, y no que Bogio dijo Pedro, María, Chucho, y entonces me escribe igualitico. Entonces estamos haciendo un corte y pegue. Si es que algunos no van a decir: mire, cópieme la hoja del 1 al 2 de la página 1, 2, 3 y me dice cuánto vale, y me la imprime para yo mandársela a la señora que está poniendo todo,
y ahí le mando el trabajo y entonces me va a poner 100 y yo, no, si no jugamos, vamos a hacer las cosas bien, con mucha ética y mucha filosofía. Recuerde que la parte filosófica es la ética y la moral. Y la ética y la moral comienza desde los principios de los valores y la formación con que hemos sido criados. Yo siempre creo que la universidad nos da las herramientas para poder funcionar como profesionales. Pero la ética, la moral, los valores, eso vienen desde la forma en que uno se ha formado. Si tenemos buena formación, seremos buenos profesionales, porque las columnas son fundamentales. Por eso cuando vemos esos monumentos históricos construidos en el Imperio Romano, en el Imperio Griego, en egipcio, esos son ejemplos hechos por unas columnas de un soporte único en el mundo y se mantienen a través de los siglos, de los siglos, de los siglos. Entonces nosotros también tenemos que tener buenos principios, buenos valores, buena ética, buena moralidad para hacer las cosas. Entonces les repito, van a hacer el trabajo manejando el concepto general de la teoría del derecho internacional. La diferencia que existe en el estudio de la teoría general del derecho y la filosofía del derecho. Allí me pueden acotar un poco sobre la parte de la sociología del derecho, que yo les indica que no está aquí en este tema, pero vamos a analizarlo. Porque filosofía sin sociología no existe. La filosofía es una cosa y la sociología es otra. La sociedad es la sociedad como tal. Entonces no podemos dejar la sociedad afuera y nos vamos a enfocar solamente en la parte de la normativa y la parte filosófica y la sociedad que nos recuerda. Aquí yo creo que falta colocar la sociedad. Entonces, vamos a hacer el primer tema. Concepto, teoría general del derecho internacional. Diferencia del campo del estudio de la teoría general del derecho, la filosofía del derecho y la sociología del derecho. Y me hace una breve explicación sobre la teoría pura del derecho, según Kenzel, y el derecho por más válido, derecho justo y la eficacia del derecho. Mínimo 10 páginas, 10 cuartillas, máximo 15. Utilizando normas APA, haciendo su trayectoria de presentación, haciendo sus buenas exposiciones, colocando citas de páginas y colocándome en la bibliografía de dónde sacar lo que ustedes me van a escribir. Ha sido un placer haber dialogado con ustedes. Recuerden que nuestras clases van a ser en esta forma que le hemos llevado hoy. Es ser andragógica al 100%, estoy hablando con profesionales, estoy hablando con personas ya adultas que conocen cómo es la temática de cómo es un trabajo de doctorado. Recuerden ustedes que muchas veces los doctorados no se requiere estar todos los días pendiente de un libro y diciéndole la A con la M con la A, más, la M con la A, más, no. Existe una madre que se llama la madre tierra, existe otra madre que se llama la madre que nos trajo al mundo, y uno entiende distinguir cuál es la madre tierra y cuál es la madre que nos trajo al mundo. Tenemos que tener la capacidad de discernir y de pensamiento para poder en determinado momento dar un criterio preciso y conciso. Porque aquí somos ya personas adultas, futuros doctores, ya ustedes son doctorandos, y bienvenidos al mundo de la academia, bienvenidos al mundo del conocimiento, y bienvenidos al mundo de la improvisación, pero fundamentándonos en conocimientos técnicos y precisos y concisos. Excelente exposición, doctor. Agradecerle porque, bueno, voy a conocer una rama más del derecho, ya que el derecho es demasiado complejo, pero como abogados nos ayuda mucho para desenvolvernos en las funciones de abogado, como dicen, defender bien a nuestros clientes, ya sean los demandantes o demandados. Utilizando la ética y la moral. Así es, doctor. Recuerde usted que alguien dijo una vez que el derecho era abstracto. Y algunos dicen que como es abstracto, cada quien tiene una forma de cómo interpretarlo y cómo analizarlo. Y es bastante difícil muchas veces hacerle ver al imputado que es muy difícil defenderlo, pero que vamos a hacerlo humanamente posible. Porque cuando defendemos a alguien existen dos cuestiones que son fundamentales. Que está lo que es la parte técnica y está la otra parte que es la otra parte, ¿cómo se llama? La parte humana, lo ético, lo profesional. Está la parte técnica y está la contraparte, que es lo que tenemos que tratar, de la estrategia. Porque una parte es la técnica, que es lo que estudiamos para defender, y están las estrategias. Recuerde que cuando hay un combate, la gente saca a reducir las estrategias. Las estrategias. ¿Y cuáles son las estrategias? Bueno, la parte técnica me dice a mí
que la pena es tanto. Pero yo tengo en presencia una persona que es muy difícil poderlo sacar, porque están todos los elementos probatorios allí en hotel. Entonces tengo que, ya apliqué la parte técnica, estudié el sitio de suceso, estudié todas las actas policiales, pero voy a la estrategia. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Tengo que reunirme con el ciudadano fiscal, con el ciudadano juez, tengo que buscar complementos, buena persona, el muchacho no tiene antecedentes, pero cometió un delito. Entonces, la estrategia es buscar cómo puedo buscar que la pena le vaya a la parte dogmática, a la parte de la numeración, tanto más tanto a tanto, y yo por tanto le quede tanto, y entonces puedo negociar una pena que en vez de ser 15 lo puedo llevar a 8 y le quito 7 de una vez. Entonces, esas son las estrategias. Entonces, está la parte técnica y está la parte estratégica. El que maneja la estrategia maneja la técnica, el que maneja la técnica tiene que manejar la estrategia. Yo siempre le digo a mis alumnos de pregrado que el abogado debe tener 3 elementos fundamentales. Cuando existen los homicidios o lesiones culposas, se dan por 3 elementos, que son la imprudencia, la negligencia y la inobservancia. La pericia. Bueno, esos son los 3. Y el abogado debe tener 3 elementos. Debe ser estudioso, habilidoso y constante. Porque si usted es estudiosa, pero no es constante y llega siempre tarde a los tribunales, pues perdió. Y puede ser muy constante y puede ser muy estudiosa, pero no es habilidosa. Entonces, María, quédese por ahí para que ya vamos a atender. No, aquí para, no. Yo me perdona, pero yo estudié en la universidad para defender esto. Yo no soy florero ni mucho menos matero. Yo quiero que todos me atiendan de una vez. Entonces, usted es habilidosa, se mete por un lado, habla por allí, busca por allí y le va a dar un resultado exitoso. Entonces, manejemos los tres temas importantes. Estudioso, habilidoso y constante, y al final seremos exitosos. Así es, doctor. Muchas gracias. Así es, María. Ha sido un placer. Daniel, ¿tiene algo que preguntar? Doctor. No, yo misma soy Daniel, es la computadora de mi sobrino, doctor. Ah, bueno, está bien entonces, María. Bueno, María, un abrazo, que la pase muy bien, estamos a la orden. Igualmente, doctor, muchas gracias. ¿En qué parte de Ecuador está usted? En la provincia de Chimborazo, en la ciudad de Riobamba. Ah, está bastante por allá, está más allá de la frontera. Yo tuve la oportunidad de estar hace poco en Tulcán. Al norte de nuestro país. En el norte, estuve en el cementerio, siempre que voy para allá me gusta ver el cementerio, tiene un parecido a los cementerios de Moscú, por sus cuestiones de pino, vieron de esa figura y todo. Bueno, desde acá recibo un gran abrazo, María, y verdad que es un placer haber hablado con usted. Espero usted. Muchas gracias, doctor, igualmente. Que la pase muy bien. Hasta luego, pues.